Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer una clase muy importante. Vamos a ver lo que son consejos en el medio juego, en el final de juego. ¿Qué se debe hacer en el final de juego? Muchas partidas de ajedrez se definen en el nivel, en el final de juego. Nosotros tenemos que saber jugar correctamente cada fase del juego, la apertura, el medio juego y también el final del juego. Eh, Otra cosa muy importante que nosotros debemos entender es, hay algunas cosas que nosotros debemos hacer en el final de juego. Observen, las negras aquí eh, se encuentran en la quinta casilla contando desde su posición inicial y las blancas acaban de jugar F2 a F4. Esto permite que las negras puedan hacer un eh, captura al paso. Y al hacer la captura al paso, este rey se va a alejar de su peón. Entonces, un consejo en el medio juego es que tenemos que tratar de hacer de que el rey se aleje de su peón. Aquí, en vez de esa jugada, en vez de jugar F2 a F4, las blancas debían haber jugado rey E2 a E3. Entonces, la mejor jugada aquí es hacer una captura al paso. Obligatoriamente tienen que capturar. Y ahora, lo segundo que tenemos que hacer es tratar de eliminar a este peón para que este peón pueda llegar al final y podamos pedir una dama y así poder ganar la partida. Recuerden que el final de juego es cuando nos queda pocas piezas. Si em, cometemos el error de jugar el rey a esa casilla, entonces simplemente las negras van a jugar ahí, no se quieren acercar mucho. Si las blancas juegan ahí, las negras van a jugar ahí. Si vienen aquí, esto podría... Y ahora lo que hemos hecho es hacer que el rey se aleje de su peón. Fíjese que el rey, si el rey se va a cualquiera de las casillas de atrás, si este rey va a cualquiera de estas tres casillas, el rey se estaría alejando de su propio peón. Entonces en los finales no conviene que el rey se aleje de sus peones. Entonces este rey juega esa casilla y ahora el rey negro se pone frente al rey. Esto en el ajedrez se llama la maniobra de oposición. Significa que me pongo a un número de casillas impar del rey contrario, que puede ser una, tres o cinco casillas, y a la vez atacamos el peón. Y ahora no hay forma de que el rey se mantenga protegiendo a su peón. Va a tener necesariamente que escaparse. Y ahora podemos capturar el peón. Y ahora el siguiente paso que debemos hacer es, tenemos que tratar de que ese peón pueda llegar a coronar. Digamos que juega aquí, entonces nosotros podemos jugar ahí, el rey puede venir ahí, venimos acá, ya. Y generalmente esto va a ser empate a no ser que el rey negro se equivoque. Perdón, el rey blanco se equivoque. Si jugamos jaque, el rey blanco va a jugar ahí. Si nosotros jugamos ahí, el rey blanco juega frente a nuestro rey, está ganando la oposición. Y aquí vamos a tener que separarnos de nuestro peón o vamos a jugar ahí y va a ser rey ahogado. Otro consejo en los finales es que tenemos que aprender a dar mate
de rey y dama contra rey. También tenemos que saber cómo dar mate con rey, dos torres contra rey, porque muchas partidas se definen de esa manera. También tenemos que aprender el mate de rey y torre contra rey. Este mate se da llevando al rey a una esquina y el rey está ahí cuidando las dos casillas de escape del rey contrario y la torre ingresa a la última fila y sería jaque mate. Otro mate que tenemos que aprender es cómo dar mate con rey, dos alfiles contra rey. Este es un mate que todavía no hemos hecho, pero que luego posteriormente vamos a hacer. ¿Cuál es la técnica para dar jaque mate un rey y dos alfiles contra un rey? Aquí ya sería la jugada final, pues sería mover ahí y sería jaque mate. También tenemos que aprender a dar mate con rey, caballo y alfil. Esto es algo que también no hemos hecho. Ese es el mate más difícil que existe. Normalmente lleva dar este mate entre 25, a veces hasta 35 jugadas. Y cuando un rey se queda solo, tenemos hasta 50 movimientos para darle jaque mate, si no sería empate. Aquí jugamos el alfil y sería jaque mate. También tenemos que aprender cómo damos mate con rey, dos caballos contra rey. Eso se puede dar, pero no es fácil. Eso solamente se da cuando el rey contrario, él solo, se va hacia una esquina y permite que le podamos hacer ese jaque mate. Otra cosa que tenemos que aprender en los finales es que cuando un peón corona, no siempre se tiene que transformar en dama, porque ese es un error que cometemos muchas veces. Ejemplo, ¿qué pasa si aquí el peón corona? ¿Qué pasa si el peón corona y nosotros pedimos una dama? Pues lo que va a pasar es que él también va a coronar y va a pedir dama. Y entonces la partida prácticamente va a ser, la partida prácticamente va a ser empate. Entonces no siempre conviene que nosotros podamos pedir dama. Entonces, ¿qué es lo que conviene acá que nosotros podamos pedir? Acá conviene que pidamos un caballo. Pedimos un caballo y observen, el caballo está haciendo jaque al rey, a la vez está atacando la torre, pero a la vez está defendiendo a la torre. Entonces, obligatoriamente el rey se tiene que mover y ahora capturamos esa torre y estamos atacando al peón. Sé que el peón puede llegar, puede pedir cualquier pieza, igual no lo vamos a capturar y debemos ganar la partida. Entonces, recuerden, en los finales no siempre conviene pedir dama. La mayoría de veces sí, pero algunas veces, de acuerdo a la posición, tienes que pedir un caballo, una torre o un alfil. Otra cosa muy importante que debemos aprender en los finales es la regla del cuadrado. Esto es muy importante. Si es que el rey llega, si es que el rey ingresa al cuadrado, entonces podemos alcanzar al peón. Ejemplo, si las blancas cometen el error de jugar aquí, miren, no están ingresando al cuadrado, se tiene que formar un cuadrado trazando dos líneas, una línea hacia adelante del peón donde va a llegar, otra línea hacia el costado del peón
y de ahí trazamos otra línea y ahí se ha formado un cuadrado. Cuando el rey ingresa al cuadrado, quiere decir que el rey puede alcanzar al peón. Si el rey no ingresa al cuadrado, el rey no va a alcanzar al peón. En este caso, el rey no ingresó al cuadrado, entonces el peón va a avanzar, va a tratar de alcanzarlo, pero miren, no va a poder alcanzarlo, pide una dama y las negras ganan. Entonces, en los finales yo tengo que saber jugar correctamente. En vista de que el rey no puede alcanzar al peón porque no ingresa al cuadrado al mover, por eso está la regla del cuadrado. Lo que tengo que hacer es defender a mi peón para poder coronar mi peón, para luego jugar el rey ahí y que mi peón avance. Sigo avanzando el rey aquí y mi peón pueda ingresar y pueda pedir una dama. Esas son técnicas que tengo que aprender en los finales. Entonces, el rey no le conviene, a este rey no le conviene que este peón ingrese. Vamos a ver qué pasa si el peón avanza. Entonces nosotros al jugar ahí no ingresamos al cuadrado porque el peón ahora está formando un cuadrado y el rey no va a ingresar. Entonces lo que hacemos es avanzar nuestro rey para luego poder coronar. Si el peón avanza, nosotros también avanzamos. Si ingresa con su dama, nosotros también ingresamos con nuestra dama y sería empate. La otra opción, ¿qué pasa si el rey viene aquí? Entonces ya no podemos avanzar el peón porque este rey nos está bloqueando. Y ahora me fijo cómo está el cuadrado. Trazo una línea hacia adelante, una línea hacia el costado. Y ahí formo la regla del cuadrado. Y el rey ha ingresado al cuadrado. Si el peón quiere ingresar, pues va a llegar, pero le vamos a capturar. Y esto sería un empate. Entonces, muy importante saber la regla del cuadrado. Otra cosa muy importante que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a crear un peón pasado. En los finales es muy importante tener los peones más avanzados y más cerca de la coronación. Fíjense aquí, estos peones están a 3 casillas de coronar, mientras que estos peones negros están a 6 casillas de coronar. Obviamente las blancas tienen ventaja y tenemos que tratar de crear un peón pasado. Para crear un peón pasado avanzamos el peón central. Nos puede capturar, no importa con cuál de los peones nos captura. Digamos que nos captura con esto. Y otra cosa que vamos a hacer es vamos a sacrificar el peón. Si este peón nos captura, este peón avanza y va a llegar, va a coronar y nada lo va a detener. Si me captura aquí, igual capturo este peón y estoy listo para coronar. Entonces, muy importante en los finales aprender a crear un peón pasado. Otra cosa muy importante en los finales es aprender a proteger el peón que tengo para coronar cuando estoy con un rey y una torre. Ahora vamos a ver un video que nos explica qué recursos debemos utilizar en los finales. Presten mucha atención. Le voy a compartir el sonido y la pantalla. Estoy recibiendo muchísimas presiones para no publicar este vídeo donde cuento estos 5 elementos imprescindibles en la fase final de la partida. Me ha llamado Magnus Carlsen, me ha llamado Kasparov, me ha llamado un primo de Valencia que hacía mucho que no hablábamos y estaba aburrido y me ha llamado también, pero no voy a caer en la presión y voy a contar estos secretos.
Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axedrace, donde vamos a hablar de la fase final de la partida, porque a muchos se nos escapan las partidas en el último tramo, y es que no todas las partidas acaban por un truco, una celadita en la apertura, no todas acaban por un mate en el medio juego, algunas llegan a la fase final, y ahí si no manejamos ciertos conceptos estamos perdidos. Por ejemplo, el concepto de oposición. Vamos a comenzar con esta idea. Hablamos de oposición, ahora vamos a hablar de otros más complicados y más difíciles, pero no podemos llegar a la fase final de la partida sin conocer esto. Bueno, podemos, pero nos va a ir muy mal, así que mejor aprenderlo. Hablamos de oposición cuando nos referimos a que existe una casilla de distancia entre los reyes. El bando que tiene que mover en esa situación perderá la oposición. Es decir, cuando dos reyes están enfrentados con una casilla por delante, al que le toca mover en ese momento, imaginemos que aquí juegan las blancas, no puede avanzar, no puede progresar. Esa es la idea de la oposición. Hay un rey impidiendo al rey enemigo que progrese. De este modo, al blanco le gustaría poder progresar, pero el rey negro está impidiéndoselo. Y si juegan aquí las blancas, significa que el negro ha ganado la oposición y el blanco al mover la pierde. Por ejemplo, para ganar este final de rey-peón contra rey, es importante saber que cuando tenemos el peón por delante no podemos ganarlo, porque lo más que podemos llegar es a una posición de ahogado. De hecho, lo vamos a ver ahora después, porque al blanco no le va a quedar más remedio que avanzar su peón y van a ser tabla. ¿Por qué? Porque si muevo el rey enemigo me vuelve a ganar la oposición, se vuelve a poner a una casilla por delante y sigo sin poder progresar. Que me vuelvo aquí, pues él se viene aquí. Que me vengo aquí, pues me va persiguiendo. Y ya cuando estoy aburrido o cuando estoy a punto de dormirme, pues digo, bueno, pues avanzaré el peón. Pero este final ya sabéis que es tablas, el rey se pone delante del peón, cuando se va hacia atrás se mantiene en la misma columna que el peón y cuando el rey enemigo avanza, se vuelve a ganar la oposición y así pues, me pongo delante del peón, me voy hacia atrás manteniéndome en la misma columna, gano la oposición y así a lo máximo que se va a llegar es a esta posición de ahogado. Sin embargo, volviendo a la posición inicial, si jugaran las negras perderían la oposición y el blanco podría progresar y el blanco podría ganar el final. Que no me cree, pero hombre, ¿cómo estás viendo este vídeo si no vas a creer lo que te digo? Te lo voy a demostrar. Me cuelo, que el rey se viene hacia este lado, me cuelo por el lado contrario. Si se hubiera venido hacia este, pues yo me colaría por ahí. Porque para ganar este final de rey-peón contra rey, pues tengo que ir progresando con mi rey, llegar todo lo lejos posible y dejar mi peón atrás. Ahora vais a ver por qué. El blanco va progresando, va ganando la oposición y ya cuando he llegado con el rey hasta la sexta fila, ya sí puedo avanzar sin miedo. Y luego ya viene esta jugadita y bueno, lunes, martes, miércoles y corono el peón. Por lo tanto, ya habéis visto lo importante que es la oposición. Y la oposición es algo que tenemos que manejar en muchísimos finales. Es algo absolutamente fundamental. Segundo concepto del día, el Zugzwang. ¿Cómo se pronuncia Zugzwang? Yo qué sé cómo se pronuncia Zugzwang. Preguntadle a un alemán. Será algo así como Zugzwang o Zugzwang o yo qué sé, o vaya a Google que tiene una cosa que es como un micrófono o como un texto que tú luego le das a un altavoz y lo escuchas cómo se pronuncia. Me da igual. El Zugzwang o el Zugzwang, yo lo voy a decir en andaluz, el Zugzwang consiste en que pierdes por tu obligación de mover. Hay muchísimas posiciones en los finales en donde te gustaría hacer como en otros juegos y decir, paso, no me muevo, me estoy quieto, te cedo el turno, pero no puedes, tienes que mover y pierdes por tu obligación de mover. Es decir, el hecho de que te toque realizar una jugada, que tengas que realizar una jugada, es lo que te perjudica y te hace perder. Por ejemplo, es importante saber que en esta posición que muestro ahora mismo, al que le toque mover pierde porque tiene que alejarse de su peón. Esto se llama, esta posición es muy conocida, se llama Zugzwang mutuo. O sea, los dos estarían en Zugzwang. Al que le toque mover pierde porque se tiene que alejar de su peón y el rival se come su peón, ¿vale? Entonces, en realidad, volviendo atrás, a la posición inicial, aquí por ejemplo hay un truco conocido para ganar, gana el que le toque mover, acercándose al peón, pero no de cualquier manera, porque si yo con blancas me toca mover y hago así, me vas a hacer esta jugada y estoy en Zugzwang. Ahora me toca alejarme de mi peón y el negro come ese peón.
Sin embargo, aquí está este método de acercarme en diagonal, tú tienes que defender y ahora vengo aquí y provoco el zugzwang, es decir, esta maniobra tan importante para provocar esta posición de zugzwang. Y ahora te tienes que alejar de tu peón, me lo como y bueno, ya voy a progresar, aquí te gano la oposición, avanzo y bueno, ya sabemos que el peón avanza y gana. Hasta tal punto son importantes estas posiciones porque claro, esa idea de zugzwang se puede aplicar en muchos casos, pero por ejemplo este tan famoso y tan conocido y tan importante que os acabo de mostrar, por ejemplo se aplica en posiciones más complejas, no en esa tan sencilla. Aquí el blanco juega y gana, a pesar de que parece que el negro, oye, que se va a comer este peón, que luego te van a atacar este. ¿Cómo? Puedes parar la reproducción del vídeo y tratar de averiguarlo, pero si estás cansado y dices, venga, Luisón, quiero verlo, enséñamelo. ¿Para qué me voy a poner a gastar neuronas? Ya gasto yo bastantes neuronas en mi vida como para ahora seguir gastando. No te preocupes, descansa, sigue plácidamente viendo el vídeo que yo te lo digo. Las blancas juegan aquí. Y el plan de las blancas es llegar a amenazar este peón, pero amenazarlo así en diagonal para hacer la maniobra famosa. Porque como el negro no tiene nada mejor que venir a comerse ese peoncito. Cuando llegamos a esta posición, ya lo sabemos por el ejemplo anterior, te ataco en diagonal, dejo que defiende y provoco esta posición que ya la hemos visto hace un momento. Es que no era esa, era en otro sitio. Bueno, es la misma, pero llevada a otro sitio. No pasa nada, la esencia es la misma. Le toca mover al negro, que tendrá que apartarse, que tendrá que retirarse, que tendrá que dejar al blanco que capture el peón y perderá consecuentemente el final. Idea de la triangulación. Esto tiene tarea, ¿eh? La triangulación es muy importante porque ahora vamos a jugar con esos conceptos aprendidos. Tanto el concepto del zugzwang como el concepto de la oposición tienen que ver aquí. ¿Por qué? Las blancas ganan este final, pero tienen que recurrir a ese método, a esa técnica de la triangulación. Porque si yo juego, no sé, hago algo natural como rey de 6, me ganas la oposición. Y si ahora avanzo, vienes aquí, y yo voy a venir ahí, se va a producir el ahogado ese que hablábamos de rey, peón contra rey, ¿no? Puedo venir aquí, 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 y es ahogado, ¿no? Así que esa jugada rey de 6 no me permite ganar. ¿Qué puedo hacer en este momento? Podríamos decir, bueno, pues voy a venir aquí para intentar colarme por aquí y comerme este, pero entonces el negro juega rey c7 y me quita la posibilidad de colarme. Y bueno, ahora la única que tengo para no perder este peón es volver aquí y se repetiría la misma posición. Estaríamos de nuevo en la posición inicial. Así que me voy hacia atrás, estamos en este punto de partida. A veces hay un método, lo que quiero es llegar a esta misma posición, pero que le toque mover a las negras. De manera que si se viene aquí, seré yo el que le gane la oposición. Si se viene aquí, seré yo el que le gane la oposición. Esa es la idea. O si se viene aquí, pues avanzaré también aquí y acabaré ganando el final. Vamos a verlo, porque para eso tengo que triangular. Es decir, volver a llegar aquí, a esta casilla, pero voy a venir por aquí. Él tendrá que jugar ahí y ahora voy a la triangulación, voy a venir aquí, voy a hacer esa especie de triángulo. Él no tiene nada mejor que venir aquí, porque si viniera aquí yo le ganaría la oposición llegando a C5. Y ahora llego a esta posición. Ya estoy en la posición que quiero, en la posición inicial, pero ahora le toca mover a mi rival. Y eso lo he conseguido triangulando. Y ahora, bueno, vendrá aquí, pero ya te gano la oposición. Ahora te avanzo el peón y ahora, bueno, ya si vienes aquí, pues ya voy a avanzar hasta aquí y ya voy a poder ganar el final fácilmente. Importante, importante la triangulación. Vamos a hablar de otro concepto fundamental en la fase final de la partida, las fortalezas. La fortaleza significa que en una posición donde tengo clara desventaja de material, optimizo hasta tal punto la posición de mis piezas, las coordino de tal manera que a pesar de la ventaja de material, mi rival no puede progresar. Y una fortaleza es una situación pasiva, yo me quedo quieto y tú no puedes entrar en el castillo que consigo construir con mis piezas. Aquí tenemos formada una fortaleza muy conocida de alfil y caballo contra dama. Alfil y caballo valen menos que una dama. Sin embargo, el final de rey dama contra alfil y caballo, si llegas a esta posición,
a esta posición con el rey en la esquina, el alfil en G2 y el caballo en E4. Si el alfil fuera de casillas negras tendría que estar en B2, el caballo defendido en D4 y el rey en A1, B1 o A2. Es una conocida posición de tabla, donde normalmente el rey, basculando entre las casillas G1, H1 y H2, consigue el empate. En algunas posiciones podría ser que necesitáramos venir con el alfil a H1 y volver a G2, pero ya está. Aquí mi rival, por mucho que quiera, no puede progresar. Yo me puedo quedar aquí y él me puede dar un jaque, él puede intentar progresar por aquí, pero mira, por ejemplo, aquí no me puedo mover. Aquí ya parece que no me ha quitado estas dos casillas, pero puedo venir con el alfil aquí, y por mucho que progrese, por mucho que trate de llegar a alguna posición donde parece que ya está muy cerca con sus piezas, bueno, pues aquí por ejemplo podría en esta posición, si no quiero complicarme mucho la vida, ha llegado hasta ahí, pues te doy un jaque y vuelvo ahora después a E4. Bueno, aquí te podría dejar llegar hasta aquí, pero ahora te vuelvo a echar y ya está. La clave está en que el alfil defiende al caballo, que es una de las ideas imprescindibles cuando creamos una fortaleza, que las piezas estén defendidas y que se cubran las casillas por las que podría intentar entrar el rival. Aquí vemos que el rey, el alfil está cubriendo esas casillas, el caballo está cubriendo las otras dos casillas. A ver esa flecha que ha salido muy rara. ¡Qué bonita esta imagen! ¡Qué bonita! Y bueno, pues ahí el negro no puede progresar porque yo me he encerrado en esa fortaleza que son esas casillas que he dibujado y mis piezas están optimizadas. Otra fortaleza muy famosa es la de torre y peón. Si el peón no es de torre, en cualquier otra columna, el peón, me quedo con el peón en la segunda fila sin moverlo, el rey detrás, y la torre va a ir basculando por las dos casillas en donde queda defendida por el peón, y no me pueden progresar con rey y dama contra rey. Otra fortaleza muy conocida y muy importante. Para acabar este vídeo, y por favor dejadme comentarios si os falta algún concepto en los finales que queráis aprender, que hayáis oído, o incluso de medio juego o lo que queráis, dejadme ahí un comentario. Sí, Luisón, tú quieres que pongamos comentarios porque así tienes mayor visibilidad en tus vídeos. Dejad un comentario ya, hombre. Bueno, el caso es que el corte horizontal, corte vertical, pero que una pieza mayor, normalmente la torre, pueda cortarle el camino al rey enemigo es fundamental a veces para ganar los finales. En este caso, en esta posición, hay solo una jugada ganadora para no entrar en un final de torre y peón contra torre donde el negro puede llegar con su rey, situarse delante del peón y con los jaques o con la defensa de Philidor incluso poder defender el final, que eso os lo explico en otro vídeo si queréis. Hay muchos finales de torre y peón contra torre donde el bando débil consigue salvarlo, pero aquí, torre de 2, le creamos un corte, le creamos una barrera al rey enemigo para que no pueda progresar, para que no pueda acercarse. La idea del corte, a veces podemos hablar de cortes horizontales o a veces podemos hablar de cortes verticales, como en este caso, son fundamentales. Creo que ya en algún vídeo os hablé de una partida mía que era esta contra Carlos Ferrón, que jugaba con negra, y yo en esta posición, inocente de mí, jugué rey de 3 y acabó siendo tabla. Yo aquí tenía una jugada muy clara que era torre de 5 ejerciendo el corte vertical contra este rey que se quedaba atrapado, y yo ya solo tenía que venir con mi rey, acercarme y con mi rey apoyar el avance del peón, y ganaba muy fácil. Por no tener el concepto del corte no conseguí ganar esa partida. Corte horizontal, corte vertical, y a ver qué más queréis. Dejad comentarios otra vez, Luis, sobre que sí, que dejéis comentarios y que likes y todas esas. Muy bien, hemos visto en el video la importancia de dominar los finales. Muy importante dominar los finales porque muchas partidas se definen en los finales. Muy bien, entonces ahora sí vamos a jugar el torneo.